Perdí a mi esposa Juliana Enrique Carrasana, de 22 años, a mi niña le faltaban 5 días para los 6 meses, Helen Martínez Enrique, y a Reinaldo Marrero, el suegro mío, de 48 años. Yo digo que después de los muertos, los cañones de agua fueron los más impresionantes, los más terribles, los más brutales. Yo no pensé que iba a sobrevivir. Hace 28 años, en el mes de julio, se cometió uno de los crímenes más atroces de la historia de Cuba: el hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde fueron asesinadas 37 personas, entre ellos 10 niños que intentaban escapar de la isla en plena crisis económica, social y política. La dictadura cubana ha hecho todo lo posible por esconder las implicaciones criminales e inhumanas del suceso, pero los sobrevivientes han contado lo que pasó realmente esa madrugada de 1994. Mi nombre es Gustavo Martínez Gutiérrez. Soy sobreviviente del remolcador 13 de marzo, hundido en el año 1994, un 13 de julio. Perdí a mi esposa Juliana Enrique Carrasana, de 22 años, a mi niña le faltaban 5 días para los 6 meses, Helen Martínez Enrique, y a Reinaldo Marrero, el suegro mío, de 48 años. Todo fue bien planificado, entre comillas, porque no esperábamos que nos estuvieran vigilando, pero parece que se infiltró la noticia. Pero todo fue bien planificado, nos reunimos en la azotea de mi casa, en un quinto piso. Yo tenía una antena que hice parabólica, entonces era orientar la antena o había que bajarla porque estaban poniendo multa, y ahí aprovechamos para conversar. O en casa de Figencio Ramel o de Raúl Muñoz García, que era el patrón que venía manejando el remolcador. El plan era, de hecho, esperábamos que hubiese un apagón. El año 94 habían alumbrones, no apagones, porque era más el tiempo que no había electricidad. El plan era de llegar a la bahía, y allí estaba Figencio Ramel, que se dijo: si tengo la gorrita puesta, es que todo va bien y entren. Si no la tengo puesta, siguen caminando. Y así fue, tener la gorrita puesta y entramos. Yo fui uno de los primeros, porque en ese plan, para desvirtuar un poco, mi esposa salía de mi casa, que era un reparto que está en el municipio de Cotorro, Ciudad La Habana, que se llamaba Alberro. Entonces ella salía a las 7 de la noche con la niña y yo a las 1 de la mañana, para que no sospechara nada de él. Porque de hecho mi casa tenía una lata con un palo y una brocha que yo puse para decir que iba a pintar, porque yo había regalado las cosas. Entonces eso llamaba la atención. Y todo el mundo decía: ¿ibas a pintar? Sí, pero nunca pinté. Entonces las cosas estaban para ellos en el cuarto, pero así fue un plan. Entonces un amigo iba a dar un toque en la puerta, ¡pum!, y ese toque solo, uno solo, era el que indicaba que había que abrir calladito, bajar y montarse en un Moscovy, que iban como 12 personas, que nada más que caben 4, íbamos 12, como sardines en lata. Y cuando fuimos rumbo carretera, por la autopista, la llamada 8 vías, nos paran la policía. Y dice el chofer: nos cogieron, que iba manejando, al lado iba el patrón. Y dice: ya nos cogieron. Y nos revisaron el maletero, nos revisaron todo. Y habían aparatos raros, pero ellos nos dejaron. Parece como que el plan, ahí van ya. Eso es lo que pensamos, y que veníamos a una fiesta, todo el mundo con perfume, con las camisas que le llaman bacterias, me parecía así. Y todo parecía que veníamos o íbamos por una fiesta. Era la 1 de la mañana. Cuando llegamos a la bahía, los primeros que llegamos fuimos nosotros. Estaba el señor con la gorrita puesta, Figencio Ramel, cuñado de Jorge García. Y ya, entramos, lo seguimos. Nunca habíamos entrado, pero lo seguimos a él en silencio. Y allí cuando llegamos empezaron a venir las personas. Yo me quedé arriba, porque el que tenía que ir arriba no fue, se quedó abajo, por lo que sea. Y en la reunión él era el que tenía que ir arriba, pero no fue, yo fui a sustituirlo. Había que aguantar el compás magnético, había que una linternita de cranque marina, que alumbraba para... Esa linternita me ponía la mano, cambia la otra, y esa era mi misión. La parte de arriba era una cabina de cristales, de madera dura, madera oscura. Era como medio tenebroso el remolcador.
y atrás había una escalera, como decir una escalera en la pared y un huequito de ese cuadrito. Y por ahí entró todo el mundo. Yo no los vi porque yo estaba arriba, pero yo sentía que el barco se estaba moviendo y era el peso. Cuando entraba alguien hacía así, bam, bam, bam. Era, creo que 31 metros de eslora, no recuerdo bien ahora. Entraron 68 personas en el remolcador. Sobrevivimos 31. Y de esas 68 personas, 31 sobrevivientes y 37 murieron, más de la mitad. El promedio de edad era de 22 años. El patrón dijo, nos partieron. Eso es una frase cubana del argot cubano que quiere decir, nos cogieron. Y nos sorprendieron, lo que sea. Entonces, ya habíamos arrancado y la luz estaba oscura, pero la flotación, según las tropas de allá, dice que la línea de flotación estaba muy por abajo, como que iba mucha gente. Entonces, aunque no se vieran, el peso lo delataba. Y iba bajito, silencioso, tranquilo y oscuro. También llamaba la atención, un barco oscuro moviéndose. Y empezaron a hacer señas. Son señas marítimas con luces, pero el patrón sabía de las señas porque era el que manejaba ese barco y le hizo señas. O sea que se intercambiaron ahí marítimamente para que se entendiera el idioma y no salieron. Pero cuando estábamos llegando a la bahía, que es una, sabe que las bahías se clasifican en tres: alargada, abierta y de bolsa. La bahía de La Habana es una bolsa. Entonces había que salir por la boquita esa. Y ahí estaba el morro, donde tiraban el cañonazo a las 9. Y por ahí nos esperaron. Ahí estaban 3 polacos de acero esperando, como que estaba planificado. Y ahí empezaron a tirarnos unos cañones de agua horribles. Yo digo que después de los muertos, los cañones de agua fueron los más impresionantes, los más terribles, los más brutales, porque te quitaban la ropa. Yo tuve una herida en mi mano derecha que fueron de 8 puntos. Entonces vi los dedos guindando y un hueco aquí como si fuera la boca de un pescado. Y la mano me dolía, pero me preguntaban, yo decía, más me duele el corazón, porque estoy viendo que esto está cogiendo un rumbo, un camino feo. Yo no pensé que iba a sobrevivir y que nadie iba a quedar vivo, porque el objetivo era hundirlo, no pararlo. Entonces logramos salir mar abierto porque el patrón ejecutó una vuelta en O, que ese remolcador no estaba preparado para darla, pero yo lo ayudé a darle al timón por aquí y él por allá, un timón de palito de eso que es dirección mecánica, que no dobla muy fácil. Pero a la velocidad que yo le daba y la que él le daba para arriba, el timón, y nos fuimos por atrás. Iban 3, venían 3, y yo le dije, Raúl, nos están siguiendo. Al patrón se llama Raúl Muñoz, que está vivo. Y dice él, nos cogieron. Cuando él se asomó y vio que estaban cerquita, entonces empezaron a tirarnos unos cañones de agua que tenían un diámetro así. Pero era como un presocline. Presocline es los de aquí que usan para limpiar las aceras, eso, pero levanta hasta el cemento. Pero los de aquí son de 1 pulgada, 2 pulgadas, pero aquel era de 5 pulgadas. Era una presión indescriptible. Eran como, si mal no recuerdo, 1 tonelada por pulgadas cuadradas. Y esos presoclines lo tiraban de aquí a ahí, donde está la cámara. Y ellos eso recorrían una distancia de 200 metros, 2 cuadras, para apagar fuego en alta mar a los barcos que cogen incendios a distancia. Cogen el agua del mar, salitre con arena, piedra, lo que aparezca y lo tiran para adelante. Unas bombas descomunales. Eso fue un crimen. Yo sentí los golpes en el piso, que como yo estaba aquí, sentí unos golpes por abajo, pero bien duros, porque era de madera. Unos golpes desgarradores, eso de mano partida, porque era de desespero, porque por el huequito que había arriba estaban tirando cañones de agua. Y ya el barco se puso inclinado. Entonces ya, por donde tenían que salir las personas, estaba lleno de agua. Mi hijo estaba allá abajo. Y allá abajo estaba mi esposa, la niña, todo. Mi suegro, todo. Todo el mundo, arriba vimos 4. Éramos 4, Raúl, Daniel, Iván y Gustavo, que soy yo. Entonces, fue terrible, fue una masacre. Y después de eso nos pusieron para darle golpes por aquí, golpes por allá. Y empezaron a... Esos golpes, para mí, yo que no sé nada de la marina, para mí era sencillo, porque no es como un carro chocar con otro. Pero según el patrón eran golpes demoledores, porque desarmaba el calafateo, el barco empezó a hacer agua y todo se vio terrible. Entonces ellos sacando agua y aquello se puso raro, la bomba chique no arrancó, que sí arrancaba, pero parece que le dieron un golpe, la que tiene que sacar el agua.
y seguían dándonos golpes y diciéndonos malas palabras. Y fue una escena bien complicada, porque ya el barco estaba lleno de agua, ya nosotros paramos para entregarnos y ellos seguían dándonos golpes. Y ya los golpes adentro no se sentían en el techo mío, que era el techo de ellos, que era el piso mío. Ya no se sentían golpes, yo dije, están todos ahogados. Y alguien vio a la niña nadando no porque ella no sabía nada, pero como que estaba viva. Porque los niños chiquitos salen de un medio acuoso y tienen respiración anaerobia y después aerobia, ¿eh? Entonces ella todavía estaba en esa fase y podía respirar. Pero mi esposa estaba muerta. Y de pronto explotó el bombillo que estaba arriba porque el agua llegó y ya. Una muerte así es terrible para ella y para todos los que perdieron familia. Porque todo el mundo está sentido de esa masacre. Porque fue intencionada, no es como el Titanic que fue un accidente. Esto fue intencional. Y los niños iban engañados que iban a pescar, para que no se pueda hacer bulla porque los pescados se iban. Y todo el mundo calladito. Y el otro durmiendo, pero imagínate. Pero así murieron. Abrazado a su mamita, a otra se le fue de los brazos, la otra decidió coger a uno porque el otro estaba muy lejos. Y si va a buscar a aquel, se ahoga aquel y si después se ahoga este. Cosas así. Fueron historias que cada uno tiene un pedacito de esa faceta por la cual ellos estaban mirando para ese ángulo. Por eso ninguna historia coincide. Lo que sí es común es el hundimiento, que fue brutal, fue intencional y fue por los malhechores de la dictadura. Después de eso, ¿no? que pasamos ese momento terrible, pasó una historia un poco fuerte porque nos dejaron en el área hasta que amaneciera y no nos llevaban para ninguna parte. Parece que estaban esperando órdenes, o yo no sé, de maten, no tírenlo para el agua, quedaron vivos, yo no sé. Y yo me sujeté a una nevera. Y esa nevera que se desprendió de nuestro barco, que era de madera, salvó muchas vidas. A muchos muertos que flotaban salvaron muchas vidas. Porque de acuerdo al peso y la edad se quedan arriba o después bajan y todo ese problema. Y eran momentos terribles porque ellos seguían haciendo olas cuando el mar estaba quieto. El mar. Yo tengo el periódico guardado. Cuando anunciaron, el órgano oficial del partido que le llaman allá, que lo editan a las 3 de la mañana. Y a las 3:05 ya estaba puesto, el periódico estaba hecho. ¿Cómo es posible que el periódico esté hecho sin ejecutar la acción? Quiere decir que estaba en el plan, que dio una vuelta de campana cuando no fue así. El barco se hundió así, de popa. Y todo lo tenían hecho, pero al lado se le fue o alguien intencionadamente puso el estado del tiempo. Y es el tiempo maravilloso, porque el día antes íbamos a ir y lo suspendimos para el otro día, que era el 13. Porque el 12 había fuerza 3. Ese día no había ninguna fuerza. La fuerza la formaron ellos para justificar de que el mar estaba mal. Yo me recuerdo que no tenía fuerza porque solté mucha sangre, yo no sé nadar, gasté mucha energía. Entonces ellos tiraban salvavidas con una soga. Cuando digo ellos, era la policía política, los militares que estaban en las grifis, y después alaban la soga. Y después se ahogaban muchas personas porque no sabían nada porque le cortaban la soga. Y el salvavidas venía desinflado. Y así hasta que alguien cogió una soga de verdad y la pudo llevar. Amarraron la caja y ahí nos jalaron para allá. Yo no tenía fuerza para subir. Yo me recuerdo que me quedé enredado así ahí para no estar dentro del agua, pero me quedé enredado en la soga y ellos me jalaron para arriba y subí. Y después mi hijo subió rápido, se puso al lado mío a llorar. Y yo dije, no, ahorita lo salvan. La quijada se le movía que me daba lástima, porque yo sabía que los otros ya no estaban. Y ella lloraba por mi hermanita, él lloraba mi hermanita. Yo no, ahorita lo salvan. Se quedó calladito y me vio calladito y parece que eso le dio fuerza, pero es un momento muy duro, muy triste, muy traumático, que no se lo deseo a nadie. Han pasado 28 años y el crimen ha quedado impune, pero los sobrevivientes siguen pidiendo justicia.